y saludable. Y así nos pasa a nosotros. Usted tal vez piensa que viene a la iglesia y no se acuerda, pero su espíritu está recibiendo palabra, está siendo ministrado, está siendo bendecido, está siendo sanado, está siendo fortalecido, su fe está creciendo, porque no solo somos cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora sí vamos a orar para recibir la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, te bendecimos y te damos muchas gracias, porque Señor, es un placer estar aquí en la casa de Dios para recibir las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Y yo sé, oh Dios, que aquí en tu presencia hay gozo, hay paz, hay felicidad y también hay ministración, Señor. Y te damos gracias por cada hermano que hoy ha venido para estar con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos traiga revelación y que nos ayude, en el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gloria a Dios. Saludamos a dos hermanitas que son muy especiales para nosotros, que hoy están con nosotros. Una es Andrea. ¿Cómo le decimos a Andrea? Dios la bendiga. Para los que no la conocen, ella es la mamá de Ariana y también la hija de la hermana Daisy. También allá está Cindy. ¿Cómo le decimos a Cindy? Que Dios la bendiga grandemente. Gloria a Dios, amén. Y ya los demás somos de casa. Ya saludamos a Joseph y también saludamos a Carla, que son mis vecinos, y nos gozamos de que estén acá con nosotros hoy. Bien, hermanos, vamos a entrar a esta serie. Seguimos con la serie de buenos ejemplos. Repita conmigo: buenos ejemplos. Y en la vida necesitamos buenos ejemplos, porque estamos cansados de los malos ejemplos. Porque los malos ejemplos, hermanos, distorsionan, amén, distorsionan mi vida, me afectan, me hacen daño. Ya yo no quiero saber de cosas malas, yo quiero saber de buenos ejemplos, amén. Y uno de los buenos ejemplos que vamos a encontrar hoy, y lo van a ver en quién está hoy dirigida esta predicación, sobre qué personaje bíblico vamos nosotros hoy a aprender, es una vida dirigida por Dios. Y entonces, como usted, quiero que se lo aprenda, diga conmigo: una vida dirigida por Dios. Eso es lo que queremos. ¿Cuántos dicen amén? Para eso Dios lo trajo aquí, para que hoy usted aprenda lo que significa ser una vida dirigida por Dios. Aleluya. Y cuando hablamos de una vida dirigida por Dios, estamos pensando en lo siguiente: que consultemos a Dios sobre cualquier asunto, ¿verdad? Que parece algo normal para los cristianos, amén, porque lo hacemos, lo que esperamos cuando hacemos esto de consultar a Dios es recibir guía. ¿Cuántos dicen un amén? Es normal para los hijos de Dios consultar a Dios. Esperamos recibir guía, amén. ¿Quiere usted orientación? Amén. ¿Quiere usted dirección? ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios? Bueno, y queremos todo esto y no queremos equivocarnos. No queremos equivocarnos. Entonces, hacer bien las cosas. Entonces, cuando decimos todo esto, sí, yo quiero, podemos responder todos: sí queremos, con un fuerte sí, que es lo mismo decir un amén. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no consulta a Dios? ¿Qué podemos pensar de una persona que no consulte a Dios? ¿Qué está diciendo esa persona? Porque también hay personas así. Y no crea que solamente la gente que es inconversa, hasta los mismos cristianos, hay personas que no les gusta consultarle a Dios nada. No le preguntan, no le toman parecer a Dios. ¿Y por qué será eso, hermanos? ¿Qué estará diciendo esa persona? ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Posiblemente está diciendo que él en su corazón no necesita preguntarle a Dios, porque ya él decidió lo que va a hacer. No estoy pidiendo la opinión a nadie. Ya yo sé lo que voy a hacer. Esa es la persona que no quiere consultarle a Dios nada. ¿Estamos, hermanos? Bien. Ahora, también habrá personas que le están diciendo, cuando no le consultan nada a Dios, ellos le están diciendo a Dios: Señor, Dios, sinceramente no quiero que te metas en mi vida. Y hay gente así. Y usted dice, el ateo, el incrédulo, el pecador, le están diciendo a Dios: no quiero que te metas en mi vida. ¿Por qué no va a querer que se meta en su vida? Porque la gente tiene una falsa concepción de quién es Dios. Piensan que Dios, si se mete en su vida, le va a arruinar su vida, les va a decir qué hacer, qué no hacer. Se van a meter con ella, le va a traer prohibiciones, le va a poner límites, le va a quitar la posibilidad de ser una persona alegre, feliz, y que le va a guardar la fiesta. Sí, hermanos, hay personas que tienen ese punto de vista. Y sabe que, hermanos, más que todo, cuando usted le está diciendo a Dios y no le toma parecer a Dios en lo que hace, usted lo que está mandando es una señal de autosuficiencia.
como está diciendo, yo soy autosuficiente, yo no necesito a Dios ni no necesito a nadie. Yo sé que muchos de estos lo hemos visto, sobre todo en periodos de la vida, en la gente que tiene rebeldía y desobediencia. Tal vez usted lo ha visto, padre de familia, con sus adolescentes, ¿verdad? Que ellos quieren hacer lo que les da la gana, que están cansados, hartos de que les den consejos. Tal vez usted piensa que las personas que más se pueden pensar que se manifiestan así, a veces son los jóvenes, pero no es así, hermanos. La rebeldía y el orgullo puede estar en el corazón de cualquier persona. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante consultar a Dios? ¿Por qué será tan valioso, tan importante consultar a Dios? Pero no me quiero olvidar de decirles algo, es que hay personas que dicen también que le consultaron a Dios y que Dios les habló y que Dios les dijo, pero no es cierto. ¿Escucharon bien? Yo he escuchado a esas personas, las conozco. Dicen, Dios me dijo, Dios me habló, Dios puso en mi corazón que hiciera esto o aquello, pero resulta que no era cierto, no era Dios. Es más, voy a decirles, esas personas ponen en la boca de Dios lo que ellos quieren y lo que ellos sienten. ¿Y ustedes creen que eso es nuevo? No, eso está en la Biblia. Aquí está en la palabra de Dios, dice en Ezequiel 22:28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad. Ezequiel 22:28, por si quiere apuntarlo. Y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado con aquellos que dicen que Dios les habló y eran mentiras, porque ellos lo que querían hacer era su propia voluntad y usaron de excusa a Dios para hacer lo que a ellos les dio la gana hacer. Eso está en la palabra de Dios. ¿Escucharon bien, hermanos? Pero qué importante es consultar a Dios, amén, para atenderlo, para actuar conforme a la dirección que Él nos esté dando. Y por eso en toda la Biblia uno encuentra diferentes ejemplos de personas de los dos lados, del que consulta a Dios y del que no consulta a Dios. Y hoy quisiera hablarles de la persona que para mí encontré en la Biblia que consultaba a Dios mucho, mucho, y se llama David. Amén, hermanos. De David vamos a encontrar muchas cosas buenas que usted valora. Usted encuentra cosas de David buenísimas, cosas de David. Es más, de David se dice que era el varón conforme al corazón de Dios. Pero es cierto que David también cometió errores, Carlos. David cometió errores, ¿verdad? Cometió pecado, hizo cosas indebidas. Sí, ya lo sé, hermanos. Pero resulta que cuando una persona no consulta a Dios, también está propenso a hacer esas equivocaciones. Pero mientras él consultó a Dios, sepan que le fue bien. Amén, hermanos. Entonces, hoy vamos a aprender de David, que él fue una persona dirigida por Dios. Y le voy a enseñar varios pasajes. Ahora, busquemos 1 Samuel capítulo 23 del 1 al 5. 1 Samuel 23, 1 al 5. Es que yo tengo varios pasajes y son un poco largos. No sé si me va a dar tiempo de leerlos todos, pero sí quiero que ustedes pongan atención. Vean el primer caso, cuando David consulta a Dios de algo. Dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila. Recuerdan que cuando estoy leyendo esto, para que sepan cuál momento de la vida de David sucedió, es que David era un prófugo. El rey Saúl quería matarlo, y entonces él tuvo que andar escapando, huyendo, hermanos, por los desiertos, por las montañas, por las cuevas. Y mucha gente se unió a él, sobre todo, hermanos, gente que también lo estaba persiguiendo el rey por deudas, no sé más. Y entonces él tuvo un grupo como de 600 personas que andaban con él. Pero aquí dice la palabra que los filisteos eran la nación que era enemiga de Israel en ese momento. Ellos tenían ese tipo de pleitos. Dice: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Keila era una ciudad. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David. Pero ¿qué fue lo que primero que hizo David? ¿David qué? ¿Consultó a quién? ¿O a sus amigos?
Dice, consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y vea cómo Jehová responde, para que se sepan que cuando usted le consulta a Dios, Dios responde. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. ¿Y qué hizo David? ¿A quién le hizo caso? Vean lo que dice. Vean un momento, presten atención. Como lo trataron de convencer y de sembrarle miedo de que no fueran a proteger, a ayudar a esta ciudad que se llamaba Keila, que los filisteos estaban atacándola. ¿Qué hizo David? Vea, dice: entonces David volvió a consultar a Jehová. Repitan conmigo: volvió, se aseguró de volver a consultarle ¿a quién? A Jehová. Amén. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y le causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Amén. Por hacerle caso ¿a quién? A Dios. Cuando usted le hace caso a los hombres, en lugar de hacerle caso a Dios, le va mal. Usted hágale caso a Dios y vea, y si usted dice: bueno, estaré seguro, bueno, usted tiene la oportunidad de volver a consultarle a Dios, como lo hizo acá David, que en ese momento no era todavía el rey David. Amén. Vamos a buscar otro pasaje. Primera Samuel 30, del 1 al 8. Y hermanos, aquí les voy a hacer así rápido un resumen de lo que sucedió. Como ustedes pueden ver, David estaba de prófugo, como ya les dije, y entonces estaba más bien viviendo en tierra enemiga. Ahí lo acogieron más bien a él para que él viviera con uno de estos reyes de los filisteos, ¿verdad? Con estos gobernantes de los filisteos. Y cuando los filisteos salieron a pelear contra los israelitas, qué compromiso el de David, qué compromiso, porque le habían dado más bien, como dice, posada para que protegerlo de que el rey Saúl no lo matara, y él estaba ahí. Pero ahora los filisteos iban a salir a pelear con los israelitas. ¿Con quién tiene que salir a pelear David? ¿Con los filisteos o con los israelitas? ¿Qué creen ustedes? Y resulta que David estaba en eso, y él dijo: hey, si a mí este rey me ayudó, ahora yo tengo que salir con él. Pero no confiaron en David. Pero el problema fue que mientras pasaba todo esto y salían a la guerra, y David salía con sus 600 hombres, él dejó a las mujeres, a los niños, pero vinieron otro tipo de personas a donde estaba esa ciudad donde había viajado su familia, y arrasaron con todo. Se llevaron a las mujeres, se llevaron el ganado, se llevaron todo lo que podían. Y hasta cuando David llegó y se dio cuenta, ve lo que dice, por favor, si pueden leer de aquí, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba como quemada. Sus mujeres, sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Escucharon, hermanos? Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David, ¿qué dice la palabra? Consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué hubiera hecho uno? Vea, a usted se le llevan la familia suya, y usted lo primero que hace es salir corriendo, ¿verdad, hermanos? A ver cómo hace para librarlos. Pero él no hizo eso. ¿Qué hizo él? Vuelvo a decir, en decisiones importantes siempre debemos consultar a Jehová. Hermanos, aunque la necesidad sea mucha, aunque el riesgo sea mucho, no se olvide de doblar rodillas y consultar a Dios.
Ahí lo vemos, hermanos, otra vez David consultando. Yo solamente le puse estos casos y le voy a dar otro, pero eso no lo voy a leer porque la verdad es que es dos más. Y usted lo lee en su casa. Primero de Crónicas 14 del 8 al 17. Y otra vez está David peleando y le vuelve a consultar a Dios de cómo tenía que pelear. Y Dios le daba la estrategia para cómo él tenía que ir a pelear contra el ejército de los filisteos cuando él todavía estaba con Saúl. Y en 2 Samuel 2:1, amén, también habla de que David consultó a Jehová. Continuamente vemos a David consultando a Dios, amén. Ahora, como siempre, usted ha visto a David como que tiene el favor de Dios en todo, ¿verdad? Qué bueno. ¿A cuánto les gustaría ser así como David? Que usted ve que siempre Dios lo ayuda, que siempre Dios lo bendecía, que Dios lo respaldaba en todo. Levanten la mano a los que les gustaría ser así, que Dios los bendijera de esta forma. Vea, sinceramente yo quiero ser como David. Pero ¿por qué era? Y encontramos un pasaje, que todos estos pasajes son valiosos. Búsquelo en 1 Samuel 18:14. Dice: y David, 1 Samuel 18:14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿Y por qué Jehová estaba con él? Porque él estaba también ¿con quién? Con Jehová. Amén, hermanos. Es que hay gente que quiere que Jehová esté con ellos, pero ellos no están con Jehová. Hay gente que quiere que le vaya bien, pero resulta que ellos están apartados de obedecer y hacerle caso a Dios. No, no puede ser eso. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, haga lo que hacía David. Él aprendió desde muy joven a temer a Dios, a amar a Dios y a servir a Dios. Y si usted dispone su corazón ahora en la edad que tiene para empezar a hacerlo, usted va a ver, hermanos, resultados. Porque Dios no hace diferencia entre la gente. Si usted cumple lo que Dios le pide a las personas, como lo pasó con David, también va a suceder contigo. Amén. Vale la pena hacer las cosas que hacía David. Pero ¿cuál era el secreto que hacía David? Y ya, hermano, lo encontramos. Diga conmigo: el secreto de David era que él consultaba a Dios en todo. Repita conmigo: David tenía un secreto, y el secreto era consultar a Dios en todo. Amén, hermanos. Entonces usted involucre a Dios y verá cómo Dios se glorifica. Consultemos a Dios en todo, amén. Ahora, ¿por qué consultemos a Dios en todo? Porque, hermanos, no solamente en las cosas que son de mucha relevancia, de mucha importancia para usted. Porque yo siento, hermanos, que muchos se me acercan a mí o muchos piden oración y le dicen: hermanos, pueden orar por mí porque yo estoy por tomar una decisión importante. Yo voy a comprar una casa, o yo voy a poner un negocio, yo voy a casarme, entonces como que nosotros tendemos a involucrar a Dios siempre que en las cosas que son como muy importantes. Pero déjeme explicarle que no solamente hay que hacer esto de meter a Dios en las cosas muy importantes. Diga conmigo: sino consultar a Dios en todo. Diga conmigo: en todo. ¿Saben por qué? Porque hay personas que le consultan a Dios hasta ese momento, pero hay otras personas que lamentablemente hasta que tienen el agua hasta el cuello es que buscan el rostro de Dios para que resuelva sus problemas, para que los saque de donde ellos metieron las botas, se embarraron y están hasta aquí. ¿Escucharon bien, hermanos? O sea, como si fuera el Señor 911. Hermanos, pero mejor no. Escuche bien, mejor consulte a Dios y aprenda a consultar a Dios en todo. Amén, joven, hágalo. Consulte a Dios en todo. David era el hombre conforme al corazón de Dios, porque él tenía un corazón que buscaba agradar a Dios, punto. Amén. Si usted quiere decir: oh, ¿cómo yo puedo recibir el respaldo de Dios? Que Dios se agrada de mí. Bueno, practique desde ahorita mismo que usted es una persona que va a ser su corazón moldeado para ser como Dios quiere que sea. Y esto se logra, hermanos, cuando usted es una persona humilde. Amén. Porque el corazón de nosotros va a reflejar
qué tipo de personas somos. Amén. Por ejemplo, Saúl, ¿cómo podríamos describir al rey Saúl? ¿Cómo podemos pensar del rey Saúl? ¿Cómo actuó el rey Saúl? Hermanos, cuando Dios le decía no haga tal cosa, y él va y llevaba a la contraria y se equivocaba y desobedecía a Dios. Por eso le costó el reino. Por eso le costó el reino. ¿Por qué? Por rebelde, por desobediente, por no hacerle caso. Le dijeron, mata todo en esa ciudad, no dejes nada. Y resulta que dejó lo mejor del ganado. Dejó lo más gordo, lo más bonito. Y cuando llega Samuel le dice, hiciste como Jehová te dijo. Y dice Saúl, claro, yo lo hice. Y dice, ¿y qué es eso que yo oigo? Ese ganado que yo oigo. ¿Qué es eso que suena ahí? Y dice, es el pueblo que guardó esto para sacrificarlo a Dios, queriendo excusarse. Hermanos, con Dios a Dios no puede ser burlado. Entonces él no hacía caso. Ahora, por eso nuestro corazón debe ser ¿qué? Humilde, sumiso, sujeto a Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Y Saúl no cumplía eso, pero David sí consultaba a Dios. Amén. Y consultar a Dios, quiero que entienda lo siguiente. Consultar a Dios a usted lo va a librar de muchos males. Dígale que está a la par. Consultarle a Dios, esto te va a librar de muchos, pero muchos males. El que usted involucre a Dios en las cosas, el que usted le tome parecer a Dios en primer lugar, a usted le va a librar de desgracias, de malas decisiones. Todas estas bendiciones le pueden ser a usted alcanzarlo en el sentido que usted consulte a Dios. Amén. Consultar a Dios, hermanos, es lo mejor. No es creer que lo consultamos, porque hay gente que cree que le consulta a Dios solo porque anda pensando en el problema. Anda pensando en el problema, como un hámster que está metido en una rueda. Ahí anda con el problema dando vueltas en la noche. En el día se levanta como el hámster ahí en la cabeza. Ese problema está dándole vueltas y piensa que porque usted esté preocupado, eso es consultarle a Dios. No, consultarle a Dios no es eso. Consultarle a Dios es hacer cosas específicas donde usted sabe que usted está buscando el rostro de Dios. Digamos, como que usted dijera, vea, yo tengo esta situación, voy a hacer lo siguiente, voy a meterme en mi cuarto, voy a encerrarme un rato para hablar con Dios sobre este asunto. Quiero preguntarle a Dios específicamente qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. ¿Escucharon? Decía un hermano Alberto Reyes, un día me comentó un relato de que él tenía un copastor allá en Cinco Esquinas de Tibás, muy amigo de él, ellos crecieron juntos, y dice que un día le comentó que si le permitían por favor ir al templo, porque él tenía un gran problema y se sentía angustiado y quería consultarle a Dios. Entonces sí, le prestaron las llaves y él fue a orar a Dios, dice. Y cuando él llegó, dice que en la mañana llegó, y pasó la mañana y él seguía orando, dice, porque no sentía nada, no veía nada, que Dios le dijera nada. Y siguió prevaleciendo en oración, mediodía, la tarde, hasta llegó la noche. Y él todavía estaba ahí en el altar, arrodillado, orando. Dígame, ¿quién haría eso? ¿Quién haría eso, hermanos? Y sabe que, hermanos, él lo hizo. Pero dice que ya cuando llegó la noche sintió una palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, se percibe y se siente y se sabe que viene de parte de Dios. Cuando llegó a su vida esa palabra de Dios, él sintió que Dios ya lo había escuchado y le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Y dice que se levantó, se sintió tranquilo y salió y le dijo a los hermanos, ya sé lo que tengo que hacer. Dios me explicó lo que debo de hacer y ahora sí siento paz. Eso es consultarle a Dios. Eso es hablar con Dios. Eso es decirle al Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Eso es decirle al Señor, me meto en el lugar secreto hasta que usted me diga qué es lo que tengo que hacer. Amén. Consultar a Dios no es preocuparse, sino consultar a Dios es hacer cosas específicas. Hay gente que se levanta en la madrugada. Hay gente que, hermanos, dice, yo voy a sacar todo un día de ayuno o toda una semana para ayunar, para buscar el rostro de Dios acerca de lo que tengo que hacer. Amén, hermanos. Eso es que usted haga cosas específicas donde Dios le va a hablar. Amén, hermanos. Ustedes saben que a Israel se le habla y se le da como esa mala imagen del pueblo de Israel, de que era un pueblo testarudo. Dice, duro de cerviz. ¿Qué es duro de cerviz? ¿Qué era duro de cerviz?
¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos las tablas de multiplicar en la escuela y no nos entraba? ¿Cuál le costó más a usted de todas las tablas? A mí me gustaba la del 5. La del 1 le gustaba. Pero la del 9, la del 7, hermanos, a mí me costaba las últimas, la 7, 8 y 9. Yo creo que la del 10 me gustaba. Pero vea, ¿saben, hermanos? Pero cuando no contestaba bien, a veces me pegaban unos coscorrones, porque en aquel tiempo los papás hacían esas cosas. Y me daban, hermanos, de esos sacachispas. ¿Y sabe qué me decían? Cerrado, parece más cerrado que un balín. Y más me ponía a llorar, más me ponía más cerrado todavía. Pero saben, hermanos, el pueblo de Israel era tan cerrado que el Señor le dijo muchas veces: este pueblo es duro de cerviz, tiene la testa bien dura. Y dice la palabra en Hebreos 3:15: si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación. Porque hay personas que son tan duras que Dios les puede estar hablando con megáfono en voz alta, durísimo, y no quieren escuchar a Dios. Y están pasando por pruebas y no quieren escuchar a Dios. Escuchen, hermanos, no se ponga duro cuando Dios le habla. Amén. Quiero terminar diciéndoles: ¿qué necesitamos para consultar a Dios? ¿Qué se necesita para consultar a Dios? La hermana dice: buscarlo. ¿Qué se necesita para consultar a Dios? Nada más ir ahí, buscar a Dios y consultarlo. No, va más allá. Va más allá. Escúcheme bien. ¿Sabe qué se necesita? Sintonía. Sintonía. ¿Cuánto les pasa que están buscando, quieren escuchar una emisora y empiezan a buscar en el dial y no entra la emisora, o no saben bien cuál era, y ustedes empiezan y tal vez la antena o donde está no está sintonizada, no llega bien la señal y no se oye bien? Entonces usted no puede escuchar. Mientras no haya sintonía, no se puede escuchar bien las cosas. Y hermanos, para poder tener la relación de consultarle a Dios, es necesario tener sintonía. Busquen 1 Samuel 16:14. Vean lo que le pasa a una persona, hermanos. Vean qué interesante lo que encontré aquí en la palabra de Dios. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Qué tremendo. Escuchen esto, hermanos. Las personas que se ponen duras, rebeldes, desobedientes para con el Señor, en lugar de gozar de la presencia de Dios, ¿qué dice la palabra que le pasó a Saúl? Dice que el espíritu de Jehová se apartó de él, y más bien le vino, ¿qué dice? Un espíritu de, ¿qué dice aquí la palabra? Un espíritu malo que lo atormentaba. ¿Qué lo atormentaba? Dígame, si ese hombre tenía paz, ese hombre no tenía paz. Ese hombre ya no podía disfrutar de lo que era la presencia de Dios. Había perdido esa sintonía con Dios. Aleluya. Le digo, hermanos, que necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos para estar en sintonía con Él. Pero por favor, lea el versículo anterior para que vean qué interesante lo que dice sobre el versículo anterior. Solamente el versículo anterior del que les dije, de 1 Samuel 16:14. Usted lee el 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero dice la palabra del Señor que de ahí en adelante, ¿qué pasó? Que el espíritu de Dios vino sobre David. Pero ¿qué le pasó a Saúl en el siguiente versículo? Más bien se le apartó. Ahora, ¿por qué David sí podía tener esa sintonía con Dios? ¿Por qué? Porque tenía el espíritu de Jehová. Amén, hermanos. Tenía el espíritu de Dios, y ese espíritu de Dios nos hace buscar de Él. Ese espíritu de Dios es lo que a usted, hermano, lo llena. Aleluya. Pero cuando usted se aparta del Señor, el enemigo aprovecha y atormenta y trae opresión y destrucción. Por eso, ¿sabe qué? Diga conmigo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y la estrategia del enemigo es querer sacarlo a uno de los caminos del Señor y enfriarlo para, ¿sabe qué? Para robarle la paz y el gozo. Y lo que viene es un espíritu de tormento. Amén, hermanos. Bien,
Entonces, ¿qué se necesita para consultar a Dios? Ya dijimos que es tener sintonía, pero también hay que hacer algo, es que es para escucharlo y saber diferenciar la voz de Dios. Busquen San Juan 10, 4 al 5 y se van a dar cuenta de lo siguiente, amén. Que, ¿cómo sabe usted que es Dios que le está hablando? ¿Cómo sabe usted que es Dios el que le habla? Yo les he dicho a ustedes que mi cuñada Ada, ella tiene el timbre de voz y el tono de voz y parecido a mi esposa. Cuando yo llamo por teléfono de casualidad y Julie le dice, contésteme el teléfono, es Bosco, y ella lo coge y Ada quiere hacerme una broma, quiere vacilarme, ¿verdad? Quiere vacilarme pensando engañarme que es Julie. Pero saben, hermanos, hay algo en esa voz de Julie tan dulce que no puede confundirse. Se puede parecer, pero de tanto relacionarme, de estar con ella, de vivir con ella, de hermanos, de estar casados, ya uno diferencia la voz. Por más que se parezcan, ¿escucharon, hermanos? Por más que se parezcan. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El enemigo quiere engañarlo a uno y quiere hacerle creer que es Dios el que está hablando. Pero el que es una verdadera oveja de Dios sabe cuando es Dios el que le habla, porque usted sabe que yo soy una oveja de mi pastor, el Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque el diablo va a tratar de engañarnos, hasta se viste de ángel de luz, pero nosotros debemos de reconocer la voz del Señor. Quien va a escuchar a Dios debe, hermanos, escuchar y diferenciar su voz. Y una cosa más, entre tantas voces, escuchen bien, entre tantas voces que están sonando, busque la voz de Dios. Se lo digo, ¿sabe por qué? Porque mucha gente busca autoridades para hablar sobre ciertos temas. Dice, bueno, yo quiero que alguien me diga las cosas como verdaderamente son. Voy a buscar un experto, voy a buscar una autoridad en el tema. Ese sí sabe. Y busca un experto, busca una autoridad. Son muchas voces las que aparecen. Ustedes no han visto, hermanos, en Facebook. Unas personas dicen que una receta sirve para una cosa y otras dicen que más bien lo mata a usted esa misma receta. Por eso yo, hermanos, mejor no me tomo recetas de los que me dicen. ¿Sabe por qué? Porque en realidad hay remedios, cosas naturales, y uno no sabe que si es o no es. Uno dice que sí, ¿verdad? Otro dice que no. Yo prefiero escuchar qué Dios tiene para mí. Y se lo voy a explicar bien. Dice, pastor, no está siendo muy espiritual. No estoy siendo muy espiritual. ¿Sabe por qué? Porque todas las mañanas yo busco en la palabra de Dios lo que Dios tiene para mí. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Diga conmigo, ¿qué debo de hacer, Señor? Amén. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Repita conmigo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Quién dijo esto? ¿Quién fue el que dijo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Hermana Ana Garreta, ¿quién fue? Y ustedes ven que cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, Jesús se le aparece en el camino. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Nosotros, hermanos, debemos de saber que si nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, vamos a andar como él, cuando andaba como escamas en los ojos, sin saber qué hacer. Nosotros necesitamos escuchar a Dios y a su nombre. Amén, hermanos. Entonces diga conmigo, como dijo Samuel, ¿eres tú, Señor? Habla, que tu siervo oye. Amén, hermanos. Que se soñó algo usted, y algunos me dicen, mira, es que raro, yo tuve un sueño de esto, un sueño de lo otro. Entonces escríbalo, apúntelo y dígale al Señor, ¿eres tú, Señor? Habla, que tu siervo oye. Muchas veces el Señor te va a hablar a través de sueños, a través de la palabra de Dios, sobre todo, amén. Pero el Señor, hermanos, nos inquieta, nos habla a través de las circunstancias, a través de personas también nos habla, y es Dios el que está hablando, amén.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted decir: habla que tu siervo oye. Pero ¿para qué Dios va a hablar si usted no quiere oír? Dios habla a los que ¿qué? Están poniendo atención. Gloria a Dios. Por favor, entienda bien lo que voy a explicarle. Debes de aprender a atender su dirección. La dirección de Dios es lo mejor para nosotros. Ya vimos allá en Keila lo que estaban diciéndole los que andaban con David, que no fuera, que ellos estaban ahí con miedo y que tras de eso iban a ir a exponerse. Pero David consultó a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Qué dijeron los apóstoles? Nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo le pregunto a usted sinceramente, ¿con quién quiere quedar bien usted? ¿Con Dios o con su esposo? Y no estoy poniéndolo a pelear a usted con su esposo o con su esposa, no. Estoy diciéndole que pese las cosas, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas, amén. Porque hay personas que tienen un pedestal, lo que dice, voy a decir, terceras personas, la familia, patrón, los amigos. Hermanos, no se avergüence del Señor. Me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que si sale del trabajo y lo invitan a parrandear, y que lo invitan todos y que se van a hablar de usted, si usted le dice que usted no quiere ir, bueno, usted decida a quién va a obedecer, a Dios o a los hombres. ¿Con quién quiere quedar bien? Yo prefiero quedar bien con Dios y a su nombre. Amén, hermanos. Entonces estamos recibiendo aquí la palabra del Señor. Y vean, hermanos, qué interesante esta palabra. Para terminar, busquen Proverbios 3, 5 al 7 y vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice ahí? Fíate de Jehová, ¿qué dice? De todo tu corazón. Si usted va a consultar a Dios, debe estar en sintonía, debe aprender a escuchar, poner atención a lo que Él va a decir. Pero confíe en Dios, confía en Dios de todo tu corazón. Y dice la palabra: y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará hasta lo que esté torcido tus veredas. ¿Cuántos dicen amén? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate, ¿qué dice la palabra? Del mal. Aleluya. Entonces, hermanos, qué bueno es cada día consultar a Dios. Cada día es preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué me va a pasar? Y cuando nosotros estamos en sintonía con Dios, siempre vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Solo llévese esto en su corazón, por favor. Y es que hay gente que me ha dicho que le piden pruebas a Dios para saber si eso es de Dios. Ustedes están pensando, ¿está bien o no? Decirle a Dios: Señor, yo que necesito saber, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Dame una prueba, Dios, para saber si esto es tuyo o no es tuyo. Levante la mano los que dicen que está de acuerdo, que está bien. En la Biblia eso aparece, ¿está bien o no? O levante la mano los que dicen que no está bien, que no hay que pedirle a Dios pruebas de nada. Solo Anita, hermano. Bueno, en la Biblia aparecieron personas. Gedeón, que le pidió una prueba al Señor. ¿Se recuerdan cuando él pidió que cayera ¿cómo se dice, hermana? Sobre un vellón. Sí, que cayera la lluvia allí sobre el vellón, el algodón, y que no cayera en todo el campo. Y al otro día le pidió al Señor: bueno, ahora que sea al revés, que caiga en todo el campo, pero que no caiga sobre el vellón, que no esté mojado. Entonces, era una prueba que pidió. Pero hay personas que tienen de decirle al Señor, y se lléveselo en su corazón, por si usted no está seguro. Diga, hay gente que le dice: Señor, si esto es tuyo, ábreme puertas, y si esto no es tuyo, ciérrame las puertas. Y para eso se necesita valor. ¿Sabe qué? Valor para obedecer. Porque muchas cosas ante los ojos de nosotros pueden parecer muy valiosas, y no todo lo que brilla es oro. Pero que alguien dijo que cuando oro brillo. Amén. Entonces hagamos esto, de que cuando usted, hermano, no sepa algo, dígale: Señor, si algo no es tu voluntad, apártalo de mí. Por más lindo que parezca, por más bueno que parezca, pero lo que es de Dios sí lo acepto, que venga tu voluntad en el nombre de Jesús. Vea, y se lo voy a asegurar, yo sí creo de que Dios se glorifica
en estas cosas. Dios cierra puertas y Dios abre puertas. ¿Sabe por qué? Porque usted le consultó. Pero el que no consulta después no diga que se embarcó o que no sé qué, porque él no le consultó a Dios. Pero el que sí le consulta a Dios, ármese de confianza si Dios le abre la puerta para entrar. Porque cuando una puerta se abre, usted ni lo piense, entre. Para algo usted le está pidiendo a Dios que le abra la puerta. Y si una puerta se cierra, ni intente abrirla, porque no se va a abrir. No sea cabezón, no sea testarudo. Amén. No entre por esa puerta, porque lo que no es la voluntad de Dios es maldición para nosotros. Y a su nombre, pónganse de pie, hermanos. Sí. Sí, y eso era otra cosa, ¿verdad? Que apareció también. Todas esas cosas están. Pónganse de pie y va a decir así lo que dice la palabra. Va a aprendérselo a memoria. Se lo va a dejar de tarea. Que está en Salmo 37:5. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿De acuerdo? Ok, cierre sus ojos, repítalo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y el mayor ejemplo de esto es David, que en toda su vida fue la dirección de Dios, llevándole, guiándole y Dios respaldándolo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos todos orando. Yo no sé qué asunto tiene usted, hermano, no sé qué se le ha venido, pero le voy a decir algo. Acostúmbrese siempre a tomarle parecer a Dios, que la voz de Dios sea lo más importante para usted. No se deje llevar, hermanos, que la familia, que el mejor amigo, o yo no sé, que usted busca un consejero. Escuche primero a Dios, entienda, aprenda a escuchar primero a Dios, consúltele a Dios. Dios le va a decir en su corazón, que le va a poner en su corazón algo, le va a decir algo. Hermanos, cuando Dios pone en el corazón, le va a poner a uno paz y le va a poner a uno seguridad. Es más, Dios no tiene que hablar por palabras, Dios le pone a uno una impresión y uno entiende las cosas como están. Amén, hermanos. Así que escuche al Señor, y si oyeres hoy su voz, no endurezca de vuestros corazones. Amén. Y si alguien necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador, le voy a invitar que cierre sus ojos y diga así conmigo, por favor, repita así. Cierra sus ojos y usted va a hablarlo con su boca y va a invitar que la puerta de su corazón se abra, porque usted tiene el picaporte por dentro, y usted va a decir a Jesús: Jesús, entra en mi corazón y gobiérname, porque yo estoy cansado de seguir mi propio camino. Usted puede decirle así a Jesús: Jesús, sé el Señor de mi vida, gobiérname, perdóname de mis pecados. Dígalo con su boca si en verdad tiene fe, y le dice al Señor: desde hoy entro en comunión contigo, hago las paces con Dios por la sangre de Cristo. Confiese la sangre de Cristo, que limpia todo pecado. Dígale: esa sangre me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad. Y desde hoy decido seguir a Cristo y obedecerle en el nombre de Jesús. Está hecho. Y todos decimos amén y amén. Dele un aplauso al Señor.